Hola, muy buenos días familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos. Sean todos bienvenidos. Fuerte abrazo, abundantes bendiciones y vamos a empezar de lleno con la información, ya que el día de hoy es lunes. Hoy nos toca hablar sobre salud física y tenemos un tema sumamente espectacular. Un tema que me ha hecho a mí divertirme, me ha creado una reflexión profunda. Y bien, pues vamos a compartirlo para que no nos gane el tiempo. Y estaba yo revisando un poco la historia de Hipócrates, un médico griego que vivió, bueno, nació en el año de 460 antes de Cristo. Escuchen muy bien, mucha atención. En el año 460 antes de Cristo. Ahora estamos ya 2000 y tantos años, 2026 después de Cristo. Así que estamos por ahí de hace 2500 años, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo este médico? Eh, que todos los médicos siguen haciendo juramento hipocrático, porque él en todo momento lo que buscaba era que existiera la ética, que existiera el respeto sobre los pacientes. Pero la frase dice de la siguiente manera: que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y esto es una frase muy sencilla, muy bonita, conocido casi por todo el mundo, pero lo que me impactó realmente es que eso lo dijo en el año 400, por allá, ¿no? Año 400 antes de Cristo. Y yo me imagino que a la población en general, pues esto, si se los hubiera dicho así a todos en una audiencia, ¿no? ¿De qué habla este hombre? Que mi medicina sea mi alimento y que mi alimento sea mi medicina. ¿Qué? ¿No? Ordeñando una vaca. Y entra a sacar los huevitos de allá donde lo ponían las gallinas. Recolectando algunos frutos, ¿no? ¿De qué habla, no? ¿En serio? ¿Será acaso que eso va a ser con lo que me voy yo a curar? Bien, pareciera ser que esa frase está dirigida a nuestro tiempo, porque ahora, bueno, el alimento no escasea, en general, el alimento sobra, abunda y en grandes, o sea, grandes cantidades, industrializado. Pareciera ser que esa frase vaya a estar directamente a nuestro tiempo. Pero él se los estaba diciendo a sus discípulos, a los futuros médicos, que yo creo, espero que sí le hayan entendido de qué se trataba. Para mí es una frase muy adelantada a su tiempo, muy adelantada. O nosotros, que esa es la parte que a mí me hace reflexionar y me hace ahora sí poner mucha atención y decir, Fray, pues qué es lo que tú estás haciendo con tu vida, porque ciertamente durante muchos años me dediqué a comer lo que fuera, con que estuviera bueno. Y luego yo, pues, yo soy un todoterreno para comer, o sea, siempre he sido muy bueno para comer y de todo. O sea, no fui ese niño especial que estuviera haciéndole fuchi a la comida. Así que lo que venía, vámonos. Y mi madre, una excelente cocinera, pues va a entrar. No tenía yo, oye, escasez de nutrimentos, solamente creo que vitaminas y minerales siempre las tuve porque pues era comer algunas cuantas frutas de vez en cuando y las de temporada. De tal manera que vitaminas y minerales siempre hubo escasez, era comer muy pocos vegetales. Comíamos mucho frijol todos los días, tortillas de harina hechas a mano, deliciosas, espectaculares, pero ya eran sin fibra, era harina blanca. Arroz, ¿no? De vez en cuando pastas, muchos carbohidratos. Leche, sí, porque estaban las vacas y las chivas ahí, así que teníamos leche todos los días. Eh, Queso,
también. Los productos lácteos, frijoles, unos cuantos granos, era parte de mi alimentación y yo me la comía con muchísimo gusto. Las calabacitas también por ahí estaban. Un todoterreno, un todoterreno, ¿no? De vez en cuando carne también. Se mataba una gallina, ¿no? Ándale, hijo, voy a corretear la gallina. Mi hermano y yo correteando para agarrar la pobre gallina. Y la agarrábamos y ya mi madre se encargaba de preparar caldo de pollo ese día. Pero después vino la época en donde ya en Tijuana, todo eso cambió. Y todo eso ha cambiado de una manera acelerada, de tal manera que comemos mucho y de poca calidad. Por eso es que esa frase es para hoy, para nuestro tiempo. Porque la medicina no es mala, todo lo contrario, o sea, la medicina es buena. La ciencia médica ha salvado millones de vidas, millones. Desde la aparición en 1928 de la penicilina por Alexander Fleming, eso ha ayudado a que millones de personas no se mueran. Millones, literalmente millones. Actualmente la ciencia médica pues ya es muy avanzada, puede cambiar pues órganos, así es sencillo, así y sigues viviendo. ¿Qué es lo que se nos ha olvidado? Pues se nos ha olvidado esa frase que fue implementada desde el año 400, de los años 400 antes de Cristo. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Él buscaba ya la prevención desde entonces. Ya estaba ahí, ya buscaba y lo había entendido este médico Hipócrates, ya lo tenía perfectamente comprendido, pero hay pasado siglos y nos ha costado muchísimo trabajo entenderlo, comprenderlo y darle la importancia que realmente tiene, porque él lo que buscaba era ese equilibrio natural del cuerpo. ¡Wow! Equilibrio, que el cuerpo recupere su equilibrio. Se enferma por perder el equilibrio. Y la alimentación tiene un impacto directo en el equilibrio del cuerpo, así de sencillo. Por eso es que el tema ha sido espectacular, porque cuando hablamos de equilibrio, de proteínas, grasas y carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra, oligoelementos, es algo que espectacular y ahora pues ya se ha descubierto y se ha facilitado la manera de que nosotros podamos tener ese equilibrio que en la época de mi padre y de mis abuelos eso era totalmente imposible porque era comer lo que había, pero no había tantos excesos y no había industrialización, no había tanto. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues ha ocurrido que la falta de conciencia ha generado un exceso alto de, pues, de comida que no es nutrición. Pero no quiero ya desviarme tanto de ahí porque ya estoy platicando otras veces. Hablando del equilibrio. Ya les platiqué la semana pasada sobre mi curso de nutrición impartido por la UABC, por un médico nutriólogo que venía de la Universidad Iberoamericana. Vean el video de la semana pasada para no platicárselo todo. Pero lo interesante es que él todavía estaba guiado por la pirámide nutrimental que fue diseñada a principios de 1970. Y lo que recomendaba, yo en el curso se nos dijo claramente, que lo que debíamos de consumir, hablando de equilibrio, para que no se rompiera ese equilibrio, que no comiéramos mucho, era 0,8, o sea, menos de 1 gramo de proteína por cada kilo. Y según esa tabla, se recomendaba 3 casi 3
3,43 para ser exactos, casi 3,5 gramos de carbohidratos por cada kilo que pesáramos. O sea que un ejemplo así, para alguien que pesa 80 kilos, esa tabla decía que debía consumir solo 64 gramos de proteína al día y 274 gramos de carbohidratos al día. Según eso era equilibrio, porque consumir más de 1 gramo de proteína por cada kilo, pues era muy dañino para la salud, especialmente para los riñones. Y podíamos comer tranquilamente, pues casi 300 gramos al día de carbohidratos. Se descubrió ya que no. A partir del año 2025 todo eso cambió. Ni modo, la ciencia de la nutrición tuvo que reconocer que lo que se había dicho en ese momento no era correcto. Es cierto, ¿qué fue lo que pasó? O sea, no teníamos información sobre nutrición, no, muy poca gente la tiene. Ojalá cada día más gente que la quiera tener. No se enteró de esa tabla nutrimental a partir de la década bueno, a partir de 1970, pero lo que pasó es que las fábricas, la industria de los alimentos empezó a fabricar alimentos con esa distribución. Todos venían cargados de carbohidratos con prácticamente nada de proteína y generó una crisis de obesidad impresionante que no se ha podido detener. Literalmente es una crisis a nivel mundial de obesidad que no se ha podido parar ahora. Todavía no se ha podido parar. A partir del año 2025 se recomienda que como mínimo un 1,2, pero como mínimo. Se está hablando de la importancia de consumir ya más de 1,5 gramos de proteína al día, 1,6, totalmente necesario para que estemos sanos. ¿Qué es lo que ocurre cuando elevamos el consumo de la proteína? Estamos más satisfechos por más tiempo. Necesitamos comer menos. ¿Cuál es la problemática de los carbohidratos? Que entre más carbohidratos consumas, o sea, más harinas, especialmente, ¿no? Eh, Se te va el hambre, o sea, regresa el hambre rápido. Entonces vuelves a comer. ¿Y qué vuelves a comer? Pues más carbohidratos. Por eso es que la clave para que podamos empezar a tener un peso saludable es indispensable elevar el consumo de la proteína y disminuir el consumo de los carbohidratos, así de sencillo. Hay toda una tabla ahí matemática que tú la puedes encontrar, la podemos hacer si quieren, pero realmente es mucho más fácil de lo que ustedes se imaginan. ¿Por qué? Va a ser nomás identificar, a ver, bueno, subo un poquito más proteína, disminuye un poquito más los carbohidratos, que se vayan yendo poco a poco. Yo ya le recomendé eso de las bebidas azucaradas, que sería el primer paso, porque eso es pura azúcar, cero nutrición. Pero sí entra a romper el equilibrio de tu cuerpo. Muchos carbohidratos, muy poca proteína. Pues bueno, en el 2003 yo asistí a ese curso de nutrición en la UABC a principios de febrero, yo creo. Un mes antes, en ese mismo año, yo había asistido a un curso de nutrición impartido por en ese entonces un médico, el distribuidor de Herbalife más importante que tenía aquí en México, o sea, el mero mero. Y él dijo en ese taller que lo que debíamos consumir
eran 3 gramos de proteína por cada kilogramo que pesáramos. Una locura. O sea, de 0,8, de menos a 1 gramo a 3, eso era una locura. De hecho, para los nutriólogos de esa época era decir, está loco, está totalmente equivocado. Eso va a dañar los riñones en poquísimo tiempo. Este doctor, Eduardo Salazar, pues tenía contacto directo con los nutriólogos, los médicos y científicos que ya formaban parte de la compañía de Herbalife. Y ya lo había platicado, es seguro. O no sé si él lo descubrió, pero lo más seguro es que ya tenía contacto con ellos y le decían, Eduardo, ya viene esto, mira, de nutrición, pero cálmate, no sé si le habrán dicho eso, pero este hombre no se sabía estar quieto. Él era un asunto de revolucionario, activo, le importaba la salud, él estaba en un estado excelente de salud. Así que dijo eso, no puedo esperar hasta que la compañía de Herbalife empiece a mandar esa información y se adelantó, porque yo recuerdo un poquito, un año después, este, tal vez 1 año y medio después de ese taller, apareció un programa ya diseñado por la compañía que venía directamente por los nutriólogos, los médicos y científicos, donde ya recomendaban que las mujeres comieran al día entre 80 y 100 gramos de proteína. Recuerden la cantidad que les mencioné del 0,8. O sea, la antigua nutrición decía que alguien que pesaba 80 kilos tenía que comer máximo 64, apenas 64 gramos de proteína al día, apenas. Luego aparece este médico y dice que 3, ay, pues es una exageración. Pero un poquito después viene la información oficial. 100 gramos, entre 80 y 100 gramos de proteína en promedio para las mujeres mexicanas. Ya era más alto, pero ya era mucho más alto, imagínense, o sea, para alguien de 80 kilos, y ahora se recomendaban de 80 a 100 gramos y hasta 150 gramos de proteína al día para los hombres. Y le estoy hablando del año 2004. Estamos en el año 2026. Apenas en el 2025 se reconoció oficialmente que no era útil y que hacía mucho daño la tabla nutrimental de 1970 y que es necesario, indispensable, que hagamos le demos vuelta a la pirámide, disminuir el consumo de los carbohidratos y consumir más proteína. Eso va a generar un equilibrio en tu cuerpo. De seguro vas a ver cómo algunas llantitas se empiezan a desaparecer. La energía va a subir, te vas a sentir mucho mejor porque consumir más proteína, 1,6 gramos al día, o sea, unos 100 gramos al día, tal vez, dependiendo del tamaño, obviamente. Tenemos diferente estatura, diferente volumen de masa muscular los seres humanos. Este, pero hacer ese consumo mayor de proteína y disminuir los carbohidratos va a ser un enorme beneficio para nuestra salud. Eso está totalmente comprobado. No estamos inventando absolutamente nada. Ustedes lo pueden investigar y corroborarlo. Por lo tanto, a partir del día de hoy, concentrémonos, por favor, en alimentos que sean un poquito más ricos en proteínas, dejar afuera definitivamente alimentos chatarra que no sirven para nada y agregar carbohidratos saludables. Que tengas un excelente día, bendiciones abundantes para todos y nos miramos aquí el próximo miércoles sobre el tema sobre salud emocional.